Hola, saludos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estaba leyendo en el libro de las 100 preguntas básicas del empresario individual el tema del que además quiero tratar hoy. Un tema extraordinariamente importante y relevante, porque son las obligaciones del empresario para con la Ley 15/1999, es decir, la Ley de Protección de Datos. Las empresas que recaban datos automatizados de carácter personal deben cumplir una serie de obligaciones impuestas por la ley. La inclusión de datos de carácter personal de una persona física supone un tratamiento de datos e implica inmediatamente la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y, por supuesto, su normativa de desarrollo. Las principales obligaciones en materia de protección de datos para el empresario son las siguientes. En primer lugar, todo empresario ha de orientar la recogida de datos a dos principios importantes, el de la proporcionalidad y el de la calidad. Primero, los datos personales objeto del tratamiento deberán ser adecuados, pertinentes, no excesivos, exactos, actuales y veraces, no pudiendo utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que fueron recogidos, salvo para fines históricos, estadísticos o científicos. En segundo lugar, no podrán recabarse datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Si los datos fueran personales, si estos datos fueran incompletos o inexactos, en todo o en parte deberán ser rectificados o completados. El empresario debe guardar secreto profesional. No podrán comunicarse los datos personales a terceros y deberán guardarse de forma que no puedan conocerse ilícitamente. Esta obligación subsiste incluso una vez finalizada la relación del interesado con el responsable del fichero. El empresario debe informar al interesado de forma expresa, precisa e inequívoca de los siguientes aspectos en la recogida de sus datos personales. En primer lugar, de la existencia de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de esos datos y de los destinatarios de la información. En segundo lugar, del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas, salvo que ello pueda deducirse por la naturaleza de los datos solicitados o las circunstancias en que se solicitan. En tercer lugar, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. En cuarto lugar, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En quinto lugar, de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. El empresario deberá respetar los derechos del interesado. Por eso será el llamado derecho de acceso, rectificación y cancelación. El ejercicio de este derecho o de estos derechos se ejercitará siempre de forma gratuita por el interesado, mediante una solicitud escrita dirigida al responsable del fichero, adjuntando copia de la documentación que acredite la identidad de la persona. Existen, en todo caso, excepciones legalmente previstas que habrá que tener en cuenta. Por su parte, el derecho de oposición es otro derecho que le asiste y el interesado, precisamente aquel que tiene un interés legítimo, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos cuando no sea necesario recabar su consentimiento, siempre que una ley no disponga lo contrario. También inscribir los ficheros automatizados de carácter personal de titularidad privada, es decir, que toda empresa que proceda a la inclusión de datos de personas físicas en un fichero automatizado está obligado a inscribir dicho fichero en el Registro General de Protección de Datos ante la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué contenido tiene que tener ese fichero? Pues en primer lugar, el nombre, la denominación o razón social, el documento nacional de identidad o número de identificación fiscal, la dirección y actividad u objeto social del responsable del fichero, la ubicación del fichero, la identificación de los datos que se pretendan tratar, individualizando los supuestos de datos especialmente protegidos, la dirección de la oficina o dependencia de la cual puedan ejercerse los derechos de acceso, rectificación y cancelación, el origen y la procedencia de los datos, la finalidad del fichero y las cesiones de datos previstas. Por supuesto, también tienen que existir unas medidas de seguridad. Cualquier modificación posterior del fichero relativa a los aspectos anteriormente que he indicado, así como la supresión del mismo, también deberá ser comunicada a la Agencia de Protección de Datos en el plazo de un mes desde que se produjo.
Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de la inscripción del fichero sin que la agencia haya resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero. A todo ello siempre hay que observar unas medidas de seguridad en el ámbito de los ficheros. El responsable del fichero y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica, organizativa, etc., que sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos del carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y de los riesgos a los que están expuestos. Estas son las obligaciones que tiene el empresario, concretamente en el caso de la Ley de Protección de Datos, de la Ley 15/1999. Con ello hemos tratado de decir que evidentemente esas obligaciones deben de ser cumplidas en todo momento por el empresario y, por supuesto, también para los interesados que son parte integrante de esos ficheros. Bueno, hasta este momento, hasta este punto, el vídeo de hoy. Espero y deseo que haya sido de vuestro interés. Preguntaremos, por supuesto, en más información en la Ley de Protección de Datos, pero como siempre podéis seguirnos en nuestras redes sociales e indiscutiblemente en nuestra web www.nasalauconsultores.com. Y muchas de esas preguntas, recordad que están sus respuestas en nuestro manual, en este manual que son las 100 preguntas básicas del empresario individual, que os puede ser de mucha utilidad. ¡Hasta pronto!